300 millones de empleos en todo el mundo están expuestos a la automatización por la IA. A ver, esto no significa que vayan a desaparecer de la noche a la mañana, ¿eh? Significa que una parte importante de las tareas de esos puestos podría hacerla una máquina. Es un número que nos obliga a ir más allá de los titulares. Bueno, pues este es nuestro plan para los próximos minutos. Veremos el riesgo de que nos reemplacen, sí, pero también el auge de trabajos que ni imaginamos. Hablaremos de cómo la IA se está convirtiendo en una especie de copiloto y, sobre todo, veremos qué herramientas necesitamos para el futuro y por qué el toque humano es, ahora, más crucial que nunca. Vamos al lío. Vale, empecemos por la foto general. Esto no va solo de perder empleos, es mucho más profundo. Estamos ante una reorganización total del mercado laboral. Hay que pensar en ello como un gran reajuste, donde las reglas del juego simplemente están cambiando para todo el mundo. Y ahora sí, vamos a la parte que más preocupa, a lo que está en la cabeza de casi todos. La sustitución, porque es una parte real de esta historia, no hay que negarlo. Hay ciertas tareas que, por cómo son, pues son un objetivo bastante fácil para la automatización, pero ¿cuáles son exactamente? Vamos a verlo. Y aquí está la clave. La IA es una máquina de automatizar tareas que se basan en datos, en análisis y en comunicación. Un estudio de Microsoft sobre su asistente Copilot lo dejó clarísimo. Los trabajos con muchas tareas rutinarias centradas en manejar información son los primeros en notar el cambio. Al final, la IA es buenísima reconociendo patrones y es justo ahí donde empieza todo. Estas serían las grandes categorías en riesgo. Y fijaos, porque lo que más llama la atención es que el impacto va mucho más allá de lo que la gente se suele imaginar. No hablamos solo de trabajos manuales o de fábrica, sino de puestos en el sector legal, en finanzas o incluso en periodismo y comunicación. Profesiones que hasta ahora veíamos como de muy alta cualificación. Para que nos hagamos una idea más concreta, estamos hablando de puestos como representantes de atención al cliente, traductores o gente que redacta textos técnicos. Tareas que hasta hace nada pensábamos que solo una persona podía hacer y que ahora pueden ser asistidas o directamente realizadas por una inteligencia artificial. Pero, y este es un gran pero, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque los grandes cambios tecnológicos no solo destruyen, también crean. Y ahora pasamos a la cara más optimista de la moneda, el nacimiento de trabajos que literalmente no podíamos ni imaginar hace solo 10 años. Y ojo, que esto no es una opinión, ¿eh? Son datos del Foro Económico Mundial. Sus proyecciones dicen que, aunque unos 9 millones de empleos podrían desaparecer para 2030, se van a crear 11 millones de roles nuevos. El balance, por lo tanto, sale en positivo. La clave, claro, está en saber adaptarse. Y lo que es realmente fascinante es que no hablamos de una simple evolución de trabajos que ya conocíamos. No, no. Estamos viendo cómo se crean desde cero profesiones totalmente nuevas, diseñadas específicamente para trabajar codo con la IA. Es que basta con leer algunos de los nombres de estos nuevos puestos, suenan a ciencia ficción, pero ya son una realidad. Diseñador de personalidad de IA, que es quien le da voz y tono a un asistente virtual. O especialista en fiabilidad de IA, que se asegura de que los sistemas funcionen bien y sin sesgos. O mi favorito, curador de prompts, que es básicamente un experto en hablar con la IA para sacarle el máximo partido. Son roles que mezclan tecnología, creatividad y pura estrategia. Y con todo esto llegamos al punto central. Esto no va de una lucha de humanos contra máquinas. La verdadera historia, el verdadero titular, es la transformación del trabajo. Es aquí donde en las dos ideas, el riesgo y la oportunidad, se fusionan. Y de esa fusión sale el concepto de copiloto. Esta cita, que seguro que la habéis visto ya por ahí, lo resume de una forma brutal. La IA no te quitará el trabajo, pero alguien que sepa usarla, sí. El reto no es competir contra la IA, es aprender a colaborar con ella. La habilidad clave del futuro, sin duda, es saber integrar esas herramientas en nuestro trabajo diario. De hecho, si volvemos a ese estudio de Microsoft, su principal conclusión es súper reveladora y sinceramente bastante tranquilizadora. A día de hoy, la IA generativa no ha reemplazado por completo ni un solo puesto de trabajo. Su papel es, casi siempre, el de un asistente que potencia nuestras propias capacidades. Este es el modelo que tenemos que tener en la cabeza. La IA como nuestro copiloto. Se encarga del trabajo pesado, del trabajo repetitivo, analizar miles de documentos, escribir un primer borrador, organizar un montón de información. Y así nos libera para que podamos centrarnos en lo que de verdad aporta valor: la estrategia, la creatividad, el pensamiento crítico y la toma de decisiones complejas. Vale, visto el panorama, la pregunta es evidente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo nos preparamos para todo esto? Pues vamos a ver qué competencias concretas se necesitan para no solo sobrevivir a este cambio, sino para salir reforzados. Y esto no es teoría, ¿eh? En sectores tan importantes como la medicina, por ejemplo, ya se están definiendo las competencias exactas que necesitan los médicos para usar la IA.
El objetivo no es que un médico se convierta en un programador, para nada, sino que sepa usar estas herramientas con criterio, de forma segura y eficaz. A partir de lo que dicen los expertos, podemos trazar un plan de acción con 4 pasos clave. El primero, alfabetización en IA, o sea, entender qué es, qué puede hacer y sobre todo qué no puede hacer. Segundo, aprender a preguntar, a darle las instrucciones correctas. Tercero, supervisión, nunca fiarse a ciegas de aplicar siempre nuestro juicio crítico. Y cuarto, integración, aprender a usarla de forma inteligente en nuestras tareas del día a día. Porque, claro, no adaptarse también tiene sus consecuencias. Los expertos avisan de 2 grandes peligros. Por un lado, el de-skilling, que es básicamente que nuestras habilidades se atrofien por delegarlo todo en la IA, como un músculo que no se usa. Y por otro, el never-skilling, que es sencillamente quedarse atrás por no aprender nunca las nuevas competencias que el mercado empieza a exigir. Y con esto llegamos al final, que es la parte más importante y, la verdad, la más optimista. Porque en medio de toda esta revolución tecnológica hay un terreno donde las máquinas simplemente no pueden competir, y ese es el factor humano. A ver, la IA es imbatible procesando datos. Es como una calculadora con superpoderes. Pero el juicio crítico, la empatía, la creatividad para solucionar un problema nuevo, eso sigue siendo nuestro terreno. Esos son nuestros superpoderes. Y seguramente siempre lo serán. Y no es solo una idea romántica. Hay investigadores de universidades como Stanford o NYU que ya han identificado 3 áreas muy concretas donde el valor que aportamos las personas se está volviendo literalmente irreemplazable en esta nueva era. Y son 3 conceptos que lo cambian todo. Quedaos con ellos. Primero, confianza, porque al final del día una máquina no puede asumir la responsabilidad de una decisión médica o legal. Segundo, integración, porque el genio no está en inventar la IA, sino en saber aplicarla con inteligencia a un problema del mundo real. Y tercero, gusto, el criterio, porque cuando todo el mundo puede generar cualquier cosa con un solo clic, la originalidad, el criterio estético y el toque humano se convierten en el verdadero lujo. Así que terminamos donde empezamos, pero con una pregunta totalmente nueva. La cuestión ya no es si la IA nos va a reemplazar, sino cómo vamos a trabajar las personas con la IA. El futuro no es algo que nos vaya a pasar por encima, es algo que vamos a tener que construir. Y la clave está en convertirnos en los arquitectos de esa nueva forma de trabajar. La pregunta final es, ¿estamos preparados para ello?